Eh, Dios les bendice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y estoy saludando a la gente que nos acompaña en YouTube, que va a escuchar este video en YouTube. Hoy entonces voy a compartir una enseñanza que el pastor Prince enseñó, un sermón que él dio el 27 de marzo de 2005. Es una enseñanza algo antigua, pero que creo que es muy poderosa y yo estoy convencida que es una palabra en su tiempo que Dios me está pidiendo que traduzca. Yo comencé a estudiar esta enseñanza hace quizás 2 semanas atrás, quizás 3 semanas atrás, y ahora mismo no lo recuerdo, pero la enseñanza que compartió el pastor Prince este miércoles en su transmisión, que son enseñanzas ya grabadas antiguamente, tuvo que ver con este tema. Y la enseñanza que compartió ayer en vivo en su servicio desde Singapur también hablaba de este tema. Así que para mí es una confirmación que es algo en lo que Dios quiere que crezcamos como creyentes. Es algo que Dios desea que en lo que seamos fortalecidos y que entendamos. Y es mi oración, es mi petición a Dios de todo corazón, hermanos, que este tema llegue realmente a filtrarse en nuestro corazón y de una manera muy poderosa. Padre, yo te oro por entendimiento por cada hijo tuyo, cada hija tuya que va a escuchar esta enseñanza. Yo te pido, Padre, que nos des revelación, que nos des sabiduría, que nos des entendimiento, Padre, que nos permitas ser parte de este gran movimiento que tú estás haciendo espiritual en toda la tierra y para este llamado a estas últimas almas, Padre, este llamado a tu gente escogida justo antes del retorno. Estamos muy cerca del retorno, así que Padre, te agradecemos por esa luz, porque nos des verdadero entendimiento en lo que tú has hecho, en quien tú eres y especialmente en esta obra finalizada de nuestro Señor Jesucristo, lo que somos en Cristo, que lo entendamos y lo recibamos y sobre todo que lo vivamos. En el poderoso nombre de Jesucristo, amén. Entonces, esta enseñanza significa, ¿qué significa estar muerto al pecado? Y antes que lo olvide, quiero recomendarles una lectura en mi blog. Pueden entrar a mirasoloadiosblogspot.com o pueden buscar un libro en línea que se llama La vida cristiana normal por Watchman Nee, que también tiene que ver con este tema. Y si ustedes quieren profundizar, aprender y crecer en este tema. Hay otro libro que tengo por ahí del maestro Ken Perry, pero no recuerdo si lo tengo subido en mi blog. Se llama Una Asociación Poderosa. Por ahí les he compartido ciertos segmentos en videos. Pero ahora mismo quiero compartir este tema y con la gracia de Dios confío en que Dios nos irá guiando en las semanas consecutivas para poder compartir más y crecer, ahondar más en este tema, ¿ok? Entonces, ¿qué significa estar muerto al pecado? Alabado sea el Señor. Aleluya. ¿Están listos para la palabra? Muy bien. Vamos directamente a la palabra. Vamos a continuar desde donde nos quedamos la semana pasada. Les dimos las escrituras fundacionales de Romanos 1, nuestro texto la semana pasada, y vamos a continuar desde ahí. Dice en el versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio. Es el apóstol Pablo hablando, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En la versión en inglés dice, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Miren este evangelio. Pablo dice que no se siente avergonzado de este evangelio, de estas buenas nuevas. Me solía preguntar por qué Pablo estaría avergonzado. Y después de predicar un número de años, me di cuenta por qué Pablo diría esto. Porque cuando predicas el verdadero evangelio, hay fuerzas que te tratan de hacer sentir avergonzado. Y Pablo dice, porque
Este evangelio es el poder de Dios, artículo definido, para salvación. Una cosa que te hará bien será remover la idea religiosa. Cuando ves la palabra salvación en la Biblia, trata de no ver la palabra salvación, sino la palabra sozo. Muy bien. Porque esta palabra salvación no da una idea limitada. Esto nos da el significado de ser salvo del infierno, que es todo lo que significa. Pero la palabra sozo, de donde viene, de la palabra griega de donde viene esta palabra, sotería, y la palabra corta, sozo, significa salud, sanidad, completitud, preservación, rescate del peligro temporal y eterno. Qué asombroso, ¿no es así? Así que cuando Jesús le dijo a la mujer, mujer, tu fe te ha sanado, en nuestra King James, y también en la Reina Valera dice así, tu fe te ha salvado. Ahora estoy pensando si dice así, pero en inglés sí dice así, te ha salvado, tu fe te ha salvado. Es esa palabra griega, sozo. Entonces la palabra dice que el verdadero evangelio es el poder de Dios para nuestra salvación, nuestra completitud, nuestra salud y preservación. Porque en el evangelio, y por cierto, a ti se te garantiza que vas a recibir este poder. Al judío primeramente y también al griego, para todo aquel que cree. Esto quiere decir que no te vas a escapar de los beneficios. Todo aquel que cree, recibe. Ahora, asegúrate que estás escuchando el verdadero evangelio. El apóstol Pablo dijo en Gálatas 1:8, más si aún nosotros o un ángel del cielo, si alguien anunciar otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Pronunció una doble maldición en Gálatas capítulo 1 sobre cualquier predicador, sobre cualquier maestro que predique otro evangelio que el evangelio de la gracia. Y Pablo dice, si yo, Pablo, me vuelvo atrás de este evangelio que he recibido de Jesús, él dice que él mismo sea bajo maldición. Si nosotros o un ángel del cielo, no del infierno, sino un ángel del cielo os anunciare o os predica otro evangelio diferente que el que hemos anunciado, sea anatema. Y yo decidí tiempo atrás que yo prefiero tener la incomprensión del hombre que tener la doble maldición de Dios. Amén. Yo no voy a estar bajo esta maldición, no voy a venir bajo esta maldición. Así que cualquiera que predique otro evangelio, Dios protege su evangelio de una forma tan fuerte, tan celosa. En la obra finalizada de su Hijo, Dios la guarda. No permite que a nadie que la malinterprete, que la pervierta. Así que, ¿cuál es el verdadero evangelio? Nos dice, porque en él, y habla del verdadero evangelio, es revelado el poder de Dios. Dice, porque en el evangelio, vamos a ver aquí Romanos 1:17 otra vez, porque en el evangelio la justicia de Dios, no la justicia del hombre, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y esta es la única forma de recibir la justicia, a través de la fe. Amén. Una vez, miren aquí. En el antiguo pacto, bajo la ley,
La ley demandaba justicia de un hombre en bancarrota y en pecado. Y la ley demanda y condena cuando el hombre no produce esa justicia. Pero después de la muerte, entierro y resurrección de Jesucristo, Dios proveyó la justicia como un regalo, como un don. ¿Buenas noticias? Este es el Evangelio. Así que en este Evangelio, que libera el poder de Dios para nuestra completitud, la justicia de Dios es revelada por fe y para fe. Otra vez hablando de este versículo, por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Saben por qué el justo vive por la fe? Porque la única forma de saber que eres justo es a través de la fe. No puedes sentirlo. Muchas veces tus sentimientos te dicen, hey, yo no me siento como un cristiano. Algunas veces tus sentimientos van en contra de ti. Muchas veces van en contra de ti. Muchas veces no te sientes justo. Y la única forma en que sabes que eres justo es a través de la fe. Amén. Así que cuando veo a un creyente, ahora voy a cambiar mi posición. Cuando veo a un creyente viviendo en pecado, ¿saben lo que digo? Que él es débil en la fe. ¿En cuál fe? La fe de que él es justicia de Dios en Cristo. Es por eso que él está viviendo en pecado. Porque si alguien es fuerte en la fe, va a caminar en lo que él realmente es. Justicia de Dios en Cristo. ¿Puedo tener un gran amén? Entonces, la Biblia dice que la justicia de Dios es revelada. Y siempre va a haber algunos teólogos entre nosotros que van a decir, bueno, Pastor Prince, hay una justicia que es posicional y hay una justicia que es experimental. Bueno, Pablo no conoce tal criterio de una justicia posicional y de una justicia práctica. Permítanme decirles qué es lo que Pablo dice de esta idea en Romanos 10. Por el que yo les doy testimonio, dice ahí, hablando de los judíos, porque doy testimonio que estos judíos tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando o siendo ignorantes de la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, donde sea que encuentras a un creyente o a cualquiera, tratando de establecer su propia justicia, es porque es ignorante o está ignorando la justicia de Dios. ¿Tú dirías que la justicia de Dios, que el don de la justicia es una justicia posicional? Sí, de acuerdo a algunos teólogos. Y buscando establecer su propia justicia. ¿Ustedes dirían que eso es una justicia práctica? Sí. Pero ¿saben qué dice Pablo? Que está mal, que está equivocado. Tratar de establecer tu propia justicia cuando Dios te ha dado el don de la justicia. La Biblia dice que si tú estás haciendo eso, es porque eres ignorante. Estás ignorando la justicia de Dios y estás buscando establecer tu propia justicia. Y como resultado no te vas a someter a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, dice Romanos 10, versículo 4. Para justicia a todo aquel que cree. Amén. ¿No es asombroso hoy cuando lees la Biblia, donde quiera que encuentres en el Nuevo Testamento la palabra justicia, no habla de hacer correctamente? Habla de ser correctamente o ser lo correcto. Te ha sido dado como un regalo, como un don en el Evangelio de Cristo. Ahora, nuestra naturaleza carnal le gusta hacer. Así puede tener alguna gloria en ello. Así que es difícil para nosotros
Siempre mirar la palabra justicia y pensar acerca de ser lo correcto. Por ejemplo, la Biblia dice en Timoteo que toda escritura ha sido dada como instrucción en justicia. ¿Habla de hacer correctamente? No, habla de ser lo correcto. Si estás haciendo lo correcto o tratando de hacer lo correcto para ganar tu justicia, la Biblia dice que estás siendo ignorante y estás procurando establecer tu propia justicia. Estás ignorando la justicia de Dios. En otras palabras, la justicia de Dios hoy es un regalo, es un don. Y la Biblia dice en Romanos 15:16, perdón, no escuché bien la cita, dice que cuando recibes esta justicia y la abundancia de la gracia vas a reinar en vida. El diablo está tratando de esconder esta tremenda verdad. Es Romanos 5:17. Esto de los ojos del cristiano. Porque el diablo sabe que cuando él se levante a creer en todo su potencial, quién él es, este será el final de sus maquinaciones en su vida, en la vida del cristiano. Cuando la iglesia se levante a creer esto, en su justicia. Así que la justicia no es hacer correctamente o hacer lo correcto. Pastor Prince, ¿usted no cree en hacer lo correcto? Por supuesto. Yo doy gracias a Dios que en esta iglesia hay muchas personas que están haciendo lo correcto. Mucha gente está sirviendo al Señor, mucha gente está amando a su familia. Pero les voy a decir esto. El hacer lo correcto no es el foco del Nuevo Testamento. El enfoque del Nuevo Testamento es el don de la justicia, no la justicia del hombre. Cuando recibes ese don, cuando crees que eres justicia de Dios, porque el justo vive por la fe, cuando crees eso, el resultado es vivir correctamente. Creer correctamente produce vivir correctamente y no al revés. Amén. Creer correctamente siempre va a producir vivir correctamente. Después de 2000 años de predicar en el cuerpo de Cristo, hacer lo correcto, todavía estamos viendo un cuerpo de Cristo que está derrotado, que está enfermo, que está viviendo sin victoria sobre el pecado. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que están predicando el hacer lo correcto en vez de predicar el evangelio de Cristo. Y cuando la gente cree que son la justicia, cuando la gente crea que son justicia de Dios en Cristo, lo que va a pasar es que se van a levantar en victoria y van a reinar en vida. Amén. Ahora, he dicho antes que es asombroso que Jesús mismo dijo que no nos preocupáramos por qué vamos a comer y a beber o qué vamos a vestir. En el Sermón de la Montaña, él dijo, pero que busquemos primeramente, repitan, primeramente, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, repitan, su justicia. No mi justicia, que viene de mis propios esfuerzos y de guardar la ley, sino su justicia que nos ha sido dada como un regalo. Busca primero su justicia y ¿qué va a ocurrir? Todas estas cosas van a ser añadidas. Y antes Dios nos dijo que era comida, bebida, vestido, cosas naturales. No tenemos que hacernos súper espirituales. Está hablando de cosas naturales aquí. Todas estas cosas van a ser añadidas. Te van a ser añadidas. Cuando busques primero su justicia. Así que cada día mi prioridad número 1 no es usar mi fe para creer a Dios por cosas. Es para usar mi fe para creer que soy la justicia de Dios en Cristo a través de la muerte, entierro y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y lo más que hago eso,
lo más que lo confieso, lo más que lo estudio en las escrituras, lo más que escucho predicar acerca de ello, lo más que sigo la justicia, no sigo el hacer correctamente, sino el ser correctamente, lo más que sigo eso, lo más que me siento pleno, lo más que reino en vida, lo más que veo que todas estas cosas me son añadidas. ¿Saben? En el tercer servicio tuvimos aquí a un hermano y su esposa, y yo he estado compartiendo su testimonio durante todo este día. Lo que él compartió conmigo fue tan interesante que llegué tarde para una cena que tenía para cenar, una cita que tenía para cenar. Él me mostró cómo ha llegado a comprender plenamente esta verdad que yo he estado predicando todos estos años. Él me dijo, Pastor Prince, los últimos 3 años yo he entendido mucho de esta verdad sobre ser la justicia de Dios en Cristo que usted ha estado predicando. Y finalmente ha entrado a mi corazón. Tenía este hombre 7 años en la iglesia y los últimos 3 años había esta verdad entrado a su corazón. Y él dice, bueno, esto no está mal, que después de escuchar esas predicaciones, finalmente entra esto en tu corazón. Un hermano me dijo, después de 7 años de estarlo escuchando, esto finalmente ha entrado a mi corazón. Mejor tarde que nunca. Amén, iglesia. Y dijo esto, después de este número de años que esto ha entrado en mi corazón y desde hace 3 años, la primera cosa que hacemos mi esposa y yo al levantarnos es que nos tomamos las manos y confesamos, Padre, te damos las gracias que tú nos has hecho tu justicia de Dios, tu justicia en Cristo. Y debido a esta justicia, todas estas cosas no son añadidas. Y dice, me compartió esta verdad que yo les he hablado antes, que no tienes que creer a Dios por esto y aquello y lo otro. Una vez que crees que tú eres justicia de Dios en Cristo y buscas primero eso, que buscas primero el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Romanos dice que el reino de Dios no es comida y bebida, sino justicia, paz y gozo. Pero busca primero su justicia. Cuando buscas la justicia, no tu propia justicia, todas estas cosas te van a ser añadidas. Y él dijo, durante estos 3 años, no le puedo decir, Pastor Prince, el número de bendiciones que han venido hacia mí y hacia mi esposa. Mi esposa es florista y su negocio se ha multiplicado 1000%. Perdón, no un 100, 1000%. Y entonces dijo que estaban viviendo en una casa pequeña, modesta, y estaban creyendo a Dios por un nuevo lugar. Para hacerles la historia corta, creo que sucedió apenas este año o al final del año pasado. Ahora están viviendo en una casa amplia, en un condominio totalmente pagado, libre de deuda. Yo no puedo darles todos los detalles de la historia, pero pueden creer, viviendo en Singapur, ellos están viviendo en un condominio que está libre de deuda, totalmente pagado, nuevecito. Amén. Y una bendición detrás de otra. Y lo miré a él y él dice, mi esposa dice que sus amigos están diciendo que ella cada vez se ve más joven. Bueno, ella ya luce joven. Y también dice que otros han sido bendecidos. Y no solamente esto, han compartido con otros amigos acerca de esta verdad, pero lo mejor de todo es que cuando él me estaba compartiendo esto, él me estaba predicando a mí. Él estaba predicando al pastor. Él me estaba predicando en esa habitación. Él me estaba predicando lo que yo le había predicado. Y dice, Pastor Prince, ¿sabe? Cuando Jesús dijo que miráramos los lirios del campo, ¿sabe, Pastor Prince? Los lirios son blancos y estoy poniendo una fotografía de los lirios enfrente de ustedes. Y recuerden que su esposa era florista. Los lirios son blancos y Jesús dijo
sabe que Jesús dijo que están mejor vestidos que Salomón en toda su riqueza y su gloria. ¿Qué significa eso? Él dijo, ¿sabe? Dios me dijo que son blancos porque los he vestido con justicia. Yo los he vestido a ustedes con justicia. Ustedes están mejor vestidos que Salomón en toda su gloria. No te sorprendas que nos diga que busquemos primero su justicia, su reino y su justicia. Así que tienes que encontrar con qué es lo que estás vestido. Busca qué es con lo que estás vestido. Busca qué es esa justicia. Saben, Jesús dijo en Juan 16, y les voy a decir, yo le estaba predicando a él y él me estaba predicando a mí, y él me estaba diciendo, ¿sabe? Los lirios están en forma de trompeta. Soshanam en hebreo, Soshanim. ¿Saben por qué están en forma de trompeta? Porque Dios espera que los lirios proclamen, yo soy la justicia de Dios en Cristo. Y las bendiciones de Dios simplemente te van a seguir a donde quiera que vayas. Amén. Amén. Y nos estuvimos predicando el uno al otro y eso fue tan bueno. Saben, es tan alentador y tan emocionante para mí como pastor tener a mi gente predicándome de vuelta a mí y declarando las bendiciones que ellos han recibido como resultado de perseguir la justicia de Dios. Amén. Entonces, a estos días pasados, yo estuve pensando en lo que Jesús dijo en Juan 16, cuando habla acerca de la venida del Espíritu Santo y dice, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, dice Juan 6, 18, de pecado, de justicia y de juicio. Y doy tantas gracias a Dios que no se detuvo ahí, deliberadamente, para que la gente no malinterprete todo esto. Dice, de pecado. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado, porque no creen en mí. Y todos nosotros que somos creyentes sabemos que el Espíritu Santo nos convence de ese pecado de no creer en Cristo. Y entonces venimos a Él. Pero después de eso nos convence al creyente de justicia, el versículo 10. Difícilmente escuchamos esa predicación. Difícilmente escuchamos esa predicación. Se nos ha dicho que el Espíritu Santo nos convence de pecado cada día. Que Él apunta o señala tus faltas, tus fallos, tus debilidades, tus pecados. Te voy a decir, no puedes vivir con alguien que está apuntando tus pecados o señalando tus pecados todo el tiempo. Si tú tienes una esposa así, Dios te bendiga. Y que una esposa debe escuchar, debe tener oídos para oír. No puedes vivir con alguien así. Y hemos hecho al Espíritu Santo alguien así. Jesús no dijo que vino a convencer al creyente de pecados. No, Él viene a convencernos una vez de pecado, porque no creen en mí, y después de justicia, por cuanto voy a mi Padre y no me veréis más. ¿Qué es lo que Él está haciendo hoy después de que resucitó de los muertos? Él ascendió y envió el Espíritu Santo y está aquí para convencernos de justicia. No necesitas que el Espíritu Santo te diga que has pecado. Tú sabes cuándo has pecado. Tú necesitas que el Espíritu Santo te diga que tú eres justicia a pesar de tu pecado, a causa de lo que Jesús ha hecho. Amén. Amén. Y entonces la tercera cosa de la que nos convence es de juicio. Ahí está, Pastor Prince, de juicio. No de nuestro juicio. Dice, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Así que nos convence de que el diablo ha sido juzgado. Y de que nosotros somos justos. Aleluya. ¿Me están escuchando, gente? Amén. Y me hice la pregunta, y muchos de ustedes saben esto. Pero muchos de ustedes conocen mi ministerio, pero yo me he hecho esta pregunta. En el cuerpo de Cristo hay muchas personas que están enfermas. Yo creo que los creyentes necesitan estar convencidos del
de la herencia de sanidad de nuestro Señor. Pero ¿por qué el Espíritu Santo no vino a convencernos de sanidad? La sanidad es un regalo válido, parte de nuestra herencia. Pero no dijo que vino a convencernos de sanidad. No, no dice eso. Y en América hoy, o en Estados Unidos de Norteamérica se refiere, hay shows de televisión diarios que tratan de convencer o convencen al creyente de que la prosperidad es la porción dada por Dios. No dicen que el Espíritu Santo vino a convencernos de prosperidad. No dice la Escritura. Dice que viene a convencernos de justicia, solo de justicia para el creyente. ¿Por qué? Porque cuando estás convencido de que eres la justicia de Dios, la sanidad, la prosperidad es algo que va a fluir naturalmente. Algo que es añadido. Ahora, miren aquí. Saben que una vez en el pasado, antes de que fuéramos alumbrados, sabes que cuando has pecado contra Dios, no tienes que creer a Dios por las consecuencias del pecado, naturales y sobrenaturales. Simplemente ocurren. Cuando pecas, tienes una expectativa temerosa de que malas cosas van a ocurrir. ¿Por qué? No tienes que creer por ellas ni clamarlas, ¿no es así? No que quieras reclamarlas, no que quieras o vayas a hacer que sucedan, pero cuando pecas, tú sabes que hay consecuencias naturales y sobrenaturales. Ahora, de la misma forma, ahora que tú has sido hecho justicia de Dios en Cristo, tú no tienes que clamar por prosperidad o por prosperidad, por sanidad o por bienestar para tu familia o por liberación o por avance. Sabes, cuando tienes la justicia de Dios en Cristo y estás convencido de ello, el resto de las consecuencias de justicia van a ocurrir naturalmente y sobrenaturalmente. Pero el desafío es este. ¿Seremos capaces de mantener cada día la confesión de que somos justicia de Dios en Cristo? Y aquí es donde el diablo ataca, gente. El diablo viene a ti y les dice lo que has hecho mal, te dice lo que has hecho mal. Y si no encuentra algo malo que decirte que hayas hecho ese día, te dice lo que no has hecho bien y lo que deberías de estar haciendo. En otras palabras, él hace que te juzgues bajo tus propias obras. Pero no debes mirar tus obras para nada, buenas o malas, o feas, sino apuntar al diablo la justicia de Dios. Su justicia hace que todas sus bendiciones vengan hacia ti. Y toda la gente dice, amén. Aleluya. Miren aquí, la Biblia dice que el Dios hizo a Jesús pecado. Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios en él. Ahora, si Jesús se hizo pecado en la cruz, ¿fue a causa de que él cometió pecado? Mejor que respondan esto apropiadamente. ¿Sí o no? No. ¿Cómo es que él llegó a ser pecado? Ahí él recibió nuestros pecados. Ahora, cuando Jesús recibió nuestro pecado en su ser y Dios lo juzgó como si él hubiera pecado, Dios lo castigó como si él hubiera pecado, la ira del Dios Altísimo cayó sobre su Hijo como si él fuera el más grande pecador. Sí. ¿Él escatimó? No. Cuando él recibió ese pecado, ¿él sufrió las consecuencias del pecado? Sí. ¿Él sufrió la condenación del pecado? Sí. ¿La maldición del pecado? Sí. De la misma forma, la Biblia dice que nosotros somos justos porque hicimos justicia. Hemos sido hechos justicia porque hemos recibido su justicia. Hubo una divina transferencia. Y ahora que hemos recibido su justicia,
¿Dios nos trata como si fuéramos justos? Sí. ¿Las bendiciones de Dios son atraídas hacia nosotros? Sí. ¿El favor de Dios viene sobre todos nosotros? Sí. Buenas noticias. Y lo que el diablo trata de hacer es que el creyente olvide esta divina transferencia, este divino intercambio. Y es donde el diablo comienza. No, perdón, el diablo no. Romanos comienza. Romanos 8:1 comienza diciendo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estoy tan agradecido que él dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque Pablo habló de su propia experiencia en Romanos 7, acerca del el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que quiero hacer, el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que quiero hacer lo hago. Pero estoy tan agradecido que él diga que no hay condenación para mí ahora. Porque Pablo dice que si no hay condenación para mí, si él no dice no hay pues condenación para mí, eso sería para Pablo, porque él es el apóstol Pablo. Y yo soy Joseph. Amén. Pero gracias a Dios que la Biblia no dice eso. No están contentos que la Biblia dice que no hay ninguna condenación para para los que están en Cristo Jesús. Amén. Ahora, ¿por qué no hay condenación? Es porque en la cruz Jesús cargó todos nuestros pecados. Y entonces, a causa de nuestros pecados, Él atrajo toda la condenación de Dios por todos nuestros pecados en su propio cuerpo. Así que ustedes y yo no escapamos del juicio de Dios. Nuestros pecados fueron juzgados al máximo, pero en el cuerpo y la persona de Jesucristo. Eso es el porqué la justicia de Dios. Si tú eres abogado, vas a entender lo que significa la ley de caso juzgado, que la misma falta, el mismo pecado no puede ser juzgado dos veces. Eso es el porqué ahora no hay ninguna condenación para mí que estoy en Cristo y para ustedes también que están en Cristo, porque toda nuestra condenación ha sido ejecutada en el cuerpo y la persona de Jesucristo. ¿Buenas nuevas? Ahora, vamos un paso adelante. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo teme? ¿Qué es lo que Él realmente teme? ¿Por qué el Espíritu Santo pone banderas rojas? Cuando sea que que se oye predicar el Evangelio de la gracia, las banderas rojas, por ejemplo, las banderas rojas se levantan. Cuidado, cuidado de esta enseñanza sobre la gracia porque da licencia para pecar. Cuando hay enseñanza sobre la ley, no hay banderas rojas que se levanten. Cuando de hecho la Escritura dice que la fuerza del pecado es la ley. La ley trae maldición, dice Gálatas. Entonces, por 2000 años el diablo ha puesto esa bandera roja alrededor de verdades poderosas que transforman vidas y causan victoria, que destruyen la maldición y nos da esta vida que Jesús vino a darnos. Destruye estas verdades poderosas que Jesús vino a darnos y pone banderas rojas en esto. Así que el momento en que alguien quiere entrar a esta verdad, las banderas rojas vienen. Ahora, ¿por qué el diablo tiene tanto miedo de la verdad, de ser justo a través de la fe? ¿Por qué tiene tanto miedo? ¿Saben por qué o qué es lo que pienso que teme? Que él tiene miedo de esto. Mírenme ahora. Voy a compartirles esta verdad. En Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo.
Ahora, una cosa, deben entender que Pablo, ¿quién era Pablo? Él dijo que era un hebreo de hebreos. Eso es un verdadero hebreo. Ahora, yo no soy un indio de indios. Yo soy mitad indio, o sea, de India. Y yo no soy un chino de chinos, yo soy mitad chino. ¿Qué hace eso? No lo sé, pero soy una nueva creación, aleluya. ¿Ok? Pero Pablo dijo, yo soy hebreo de hebreos. Soy un verdadero hebreo. Y después dijo, soy un fariseo de fariseos, soy un verdadero fariseo. Cada centímetro de él era un fariseo. Y él había nacido en buena cepa, de la tribu de Benjamín. Había sido circuncidado al 8º día. Eso no es muy importante para nosotros. En cuanto a la ley, sin irreprensible, él dijo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la ley, irreprensible. No dijo sin pecado, porque nadie puede ser sin pecado, concerniente a la ley o con la ley. Era irreprensible como ante los ojos de los hombres. Pero él dijo, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, todas estas cosas, que mis logros, mis triunfos, esos esfuerzos por mis propias obras, yo los he tenido como pérdida, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y alguien puede decir, Pastor Prince, yo considero mi vida pasada como pérdida. No tienes que considerarla, lo fue. Porque Pablo había tenido grandes logros, grandes éxitos. Y él dice, todas estas cosas las tengo como pérdida. Esta no es mi real identidad. ¿Y qué es lo que buscas, Pablo? Para ser hallado en Cristo. Dijo aquí, ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Y qué era lo que él quería? Ser hallado en él. Ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley. No teniendo esa justicia. Mi propia justicia es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo dice, esta es mi verdadera identidad, ser hallado en Cristo, no en mi propio guardar la ley, no en mi justicia por guardar la ley, sino en la justicia de Dios a través de la fe. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué quieres esto? Este es el resultado, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, que celebramos hoy, 2000 años atrás, esta mañana. Seguramente estaban celebrando un día de resurrección, por supuesto, ese domingo que él compartió esto. Y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. El diablo tiene miedo de que tú encuentres que eres la justicia de Dios a través de la fe, no a través de lo que tú haces, sino a través de la muerte, entierro y resurrección de Jesucristo. Vas a ser hecho, que ha sido hecho justicia de Dios. El diablo tiene miedo de que una vez que tú sepas eso y lo creas y tú poseas tus posesiones, el resultado es que vas a conocer a Dios. Y no solamente eso, vas a conocer el poder de su resurrección. Esto es lo que él teme. Hoy, la forma en que enseñamos a conocer a Dios es, ¿saben cómo enseñamos esto? Enseñamos un seminario, cómo conocer a Dios. Primera sesión. Vamos a hablar de los atributos de Dios. Hoy vamos a hablar de la omnisciencia. Dios es omnisciente. Él lo sabe todo. Segunda sesión. Dios es omniimportante. Él es todopoderoso. Tú no importas nada y Él es omniimportante. Así que así es como enseñamos. Así es como enseñamos.
Pero ¿saben cómo enseña la Biblia? ¿Saben cómo el nuevo pacto lo enseña? Dice en el nuevo pacto que Dios dice en Hebreos, está citando Hebreos 8:12, porque seré propicio desde el más pequeño hasta el más grande. Seré propicio desde el más pequeño al más grande a sus injusticias. Seré misericordioso y nunca más me acordaré de sus pecados. Difícilmente escuchamos esta predicación. Estamos todavía predicando el antiguo pacto, el pacto mosaico, que dice, que Dios dijo en el pacto mosaico, no tendré de ninguna manera por inocente al culpable, sino que visitaré su iniquidad hasta la tercera y cuarta generación. Esto es bajo la ley. Pero bajo la gracia, a causa de que Jesucristo fue muerto y resucitó, dice, no, nunca seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados. No recordaré nunca más tus pecados. ¿Por qué? Porque fueron todos recordados en la cruz. Porque Cristo fue castigado por nuestros pecados. Y Dios es justo para decir, yo no recordaré más tus pecados. Difícilmente escuchamos esta predicación. Todavía estamos en el Antiguo Pacto. Queremos resultados del Nuevo Testamento con una predicación del Antiguo Testamento. Estamos predicando a la carne de los creyentes, tratando de que produzcan en la carne el hacer correctamente y que se guarden de hacer lo correcto. ¿Cómo puedes esperar resultados de un terreno que está envenenado, de un terreno que está lleno o contaminado con aceite, que no es fructífero? ¿Cómo puedes echar semillas ahí y esperar que dé fruto? Todavía estamos predicándole a la carne del hombre. No, debemos predicarle al nuevo hombre en Cristo, creado en justicia y en verdadera santidad, donde los creyentes son creyentes. Porque han sido hechos justicia de Dios. Aleluya. Ustedes son reyes y sacerdotes. Cada uno de ustedes. Yo los llamo santos, hermanos. Pablo los llama. Y algún día, en algún lugar, algún creyente va a creer. Y vamos a ver ese poder vencedor. Amén. Todavía le estamos predicando a la carne, echando semillas en una tierra que está dura, que está llena de espinas, y estamos esperando resultados. Estamos regando el árbol equivocado, el mal del conocimiento del bien y del mal, cuando deberíamos estar predicando acerca del árbol de la vida. Estamos predicando desde el monte Sinaí. Y todavía nos preguntamos por qué la gente está tan temerosa, por qué tiemblan, porque hay rayos y truenos en el monte Sinaí. Y deberíamos predicar desde el monte Sinaí, desde que nunca será movido. Estamos predicando desde el monte equivocado. Amén. ¿Me escuchan, iglesia? Ahora voy a poner a su consideración otra cosa, muy poderosa. El diablo está temeroso ¿de qué? De que cuando encuentres que eres justicia de Dios en Cristo, vas a llegar a conocer a Dios. Conocer a Dios de acuerdo al nuevo pacto. No, seré propicio a sus injusticias. Seré misericordioso. Y cuando hablamos hoy de misericordia, decimos, sí, la misericordia de Dios, la misericordia de Dios. Pero debemos hablar del juicio de Dios.
Es como si ellos pensaran que eso es ir más profundo, cuando de hecho están siendo ignorantes del nuevo pacto. La única forma en que la gente va a conocer a Dios es a causa del perdón de sus pecados. ¿Por qué Pablo estaba buscando la justicia de Dios a través de la fe? Para poder conocerle. Lo más que tú crees que eres justicia de Dios por fe, lo más que vas a conocer a Dios íntimamente. Y cuando llegues a conocer a Dios, vas a conocer el poder de su resurrección. Oh, aleluya. Iglesia, les voy a decir hoy, 2000 años atrás Jesús resucitó de los muertos. Y la Biblia dice que Él resucitó de la muerte a causa de nuestra justificación. ¿Saben? Algunas personas piensan que Dios resucitó a su Hijo porque es su Hijo. No hay duda. Jesús es el Hijo de Dios. Pero eso no es la razón por la que Él le resucitó de los muertos. Miremos en Romanos 4. Dice, respecto a nosotros a quienes ha de ser imputada, y habla de la justicia. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, Señor nuestro. Y he puesto la traducción del versículo 25, que es el que va a ver ahora de la versión King James en inglés, porque concuerda con lo que él está enseñando. Iglesia, una pregunta. ¿Por qué fue entregado Jesús a la cruz? ¿Quién fue entregado por nuestras transgresiones? ¿Por qué fue entregado Jesús? ¿A causa de qué? Por nuestras transgresiones. Y siguiente dice, y resucitado. ¿Por qué fue Jesús resucitado de los muertos 2000 años atrás esta mañana? ¿Por qué Él fue resucitado de la muerte? ¿Por qué? ¿Porque es el Hijo de Dios? Él es el Hijo de Dios, pero esa no es la razón. ¿Por qué fue resucitado de los muertos? Resucitado a causa de nuestra justificación. Él fue resucitado de los muertos porque fuimos hechos justos. Dios no levantó a su Hijo hasta que nosotros fuimos proclamados justos. Porque el mismo cuerpo que cargó tus pecados o sus pecados y los míos en el madero hasta el máximo y sufrió la pena máxima y el juicio y la condenación, ese cuerpo después fue puesto en una tumba. Pero ese cuerpo resucitó de la muerte sin pecados. ¿Y qué significa eso? Significa que Dios aceptó el pago. Es decir, que nuestros pecados no están más. Aleluya. Esto es lo que la Biblia dice, o por la que la Biblia dice que Cristo no fue, que si Cristo no hubiera resucitado, nosotros estaríamos todavía en nuestros pecados. ¿Saben que la resurrección de Cristo es el recibo? De que nuestros pecados han sido pagados. Dios aceptó el pago. Aleluya. Alabado sea el Señor. Así que es lo que teme el diablo. Él tiene miedo de que camines en el poder de la resurrección. ¿Sabes? ¿Qué es el poder de la resurrección, Pastor Prince? ¿Qué es el poder de la resurrección? ¿Realmente importa? Aquellos que carecen del poder de la resurrección son aquellos que se están durmiendo durante la predicación. Cuando el poder de la resurrección fluye en tu vida, te va a hacer lucir más joven de lo que realmente eres. Va a sanar tus riñones. Va a sanar los órganos de tu cuerpo. Va a remover los efectos de la maldición. El poder de la resurrección significa, una vida de resurrección significa una vida que ha resucitado hasta la última maldición, a la muerte. ¿Qué tal acerca de eso? ¿Qué tal eso? Y la Biblia dice que nosotros llegamos a conocer ese poder. Tenemos ese poder. Amén. ¿Les gustaría conocerlo? Ahora, piensen con cuidado, porque el día que conozcas ese poder,
No, nadie va a darte simpatía más, porque no vas a estar más enfermo. Vas a llegar a ser tan sano que nunca te vas a enfermar. Y habrá momentos, escuchen con atención, a los médicos no les gusta este mensaje porque pierden su negocio contigo. ¿Estás seguro que quieres la vida de resurrección de Jesús, que quieres que la vida de resurrección de Jesús toque tu cuerpo? ¿Estás seguro de eso? ¿Estás seguro que quieres lucir más joven de lo que realmente eres? Bueno, ya que lo has pedido, voy a compartirles el secreto. Romanos 8:1 nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. ¿Saben algo? Y voy a compartir esto de mi corazón. Yo realmente creo, y esta es mi convicción. Y yo espero que cada médico que escuche mi voz y aquellos que me van a escuchar en la grabación estudien esto y que me ayuden con esto, especialmente con enfermedades autoinmunes. ¿Saben algo acerca de la condenación? La condenación mata. La justificación da vida. La justicia da vida. Cuando el cristiano por alguna razón se condena a sí mismo, ¿saben? Sus células hacen algo. Dios hizo la genética, genes en tu cuerpo. Y tus genes y tus células son tan inteligentes. Esto está probado. Esto está probado. Cuando tú realmente crees algo muy fuerte, todas las células en tu cuerpo dicen, él cree esto, vamos a hacer que ocurra. ¿Saben lo que ocurre cuando te culpas y te condenas a ti mismo y dices, yo merezco cosas malas? Todo en tu cuerpo dice, vamos a darle lo que merece. Y luego después, cuando ocurre, tú dices que eso viene de Dios. No, eso no viene de Dios. Eso vino de condenarte a ti mismo. Eso es el porqué. La Biblia dice que cuando tomas los elementos de la comunión, la copa y el pan, te juzgues a ti mismo. ¿Saben lo que dicen en el cuerpo de Cristo? Que busques en tu corazón pecado. Que escuchen, que buscas si buscas en tu carne pecado, va a ser un pozo sin fondo de pecado. No tiene final. Y aún así le estamos enseñando al cuerpo de Cristo que busque pecado y que eso es examinarte a ti mismo cuando vienes a la cena del Señor. Qué equivocados estamos. Y decimos que si eres indigno no participes de ella. Pero no dice eso, dice que no participes de una forma indigna o indignamente. ¿Qué es participar indignamente? Aquel que toma el pan y toma la copa, ¿y saben qué hace? Él se condena a sí mismo. Él se considera a sí mismo y recibe condenación. Se considera a sí mismo y recibe condenación. Cuando participas indignamente cuando no sabes lo que la copa representa. La copa fue dada para remover tus pecados. El cuerpo fue partido para remover tus enfermedades. Jesús dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por el perdón de los pecados. En vez de ser conscientes de lo que la copa representa, en vez de estar conscientes de lo que el cuerpo partido representa, estamos conscientes de condenación, de justamente todo lo opuesto de lo que estos elementos representan. No estamos participando dignamente de estos elementos.
nos estamos condenando a nosotros mismos. Por esta razón, muchos están débiles y enfermos y muchos han ido a dormir antes de tiempo. El Pastor Prince, ¿qué dijo? Me estaba durmiendo. No hablo de esa clase de sueño. Eso habla de morir antes de tiempo. Y de la misma forma, escuchen con atención, si tú te juzgas a ti mismo correctamente, conforme al Nuevo Testamento, ¿qué significa juzgarte a ti mismo? Es juzgarte a ti mismo conforme a la copa, es por qué fue la sangre derramada de Jesús. Yo me juzgo a mí mismo justo. ¿Por qué fue su cuerpo partido? Para juzgar mi cuerpo sano. Entonces tú participas dignamente. Y vamos a ver que lo opuesto ocurre. Por esta razón, muchos van a estar fuertes en vez de débiles y saludables y van a vivir muchos años. Es peligroso cuando te juzgas a ti mismo. Si Dios no te juzga, ¿quién eres tú para juzgarte a ti mismo? Jesús murió para liberarte de ese juicio. ¿Quién eres tú para poner una sentencia sobre ti mismo? ¿Y quiénes somos nosotros, predicadores, para poner un juicio sobre otros? Cada vez que condenamos a la gente, pasamos la sentencia de maldición y enfermedad sobre ellos. Y yo les voy a probar esto de las Escrituras. Y esa será la próxima ocasión que comparte con ustedes esta enseñanza. Voy a detener aquí esta primera parte de este sermón que se titula ¿Qué significa estar muerto al pecado? Es una enseñanza algo larga, pero que creo que es bastante valiosa, creo que es muy provechosa, creo que es muy buena y espero con la gracia de Dios que podamos llegar a un entendimiento más claro de lo que significa estar muerto al pecado y qué es lo que significa hacer justicia de Dios en Cristo. Hay por ahí un video que está subtitulado en español, no lo subtitulé yo, no es mío, que se llama ¿Qué fue lo que realmente ocurrió en la cruz? Y es una animación de una visión que vio el Pastor Prince. Pueden ustedes verla a la luz de lo que he traducido hoy para ustedes y confío que les sea de más luz. Y es realmente un tiempo, hermanos, muy necesario, muy necesario que crezcamos en todas estas herramientas que Dios ha provisto, que Dios nos ha dado, todas las herramientas espirituales que tenemos. Tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. No vivamos como la gente del mundo, con temor, a ciegas. Nosotros tenemos un Dios que está deseoso de guiar nuestras vidas. Pidamos cada día su guía, pidámosle entendimiento, pidámosle luz, pidamos entender quién es nuestro Señor Jesucristo y lo que hemos sido hechos, cómo es que somos justicia de Dios en Cristo, qué significa esto y qué significa el cuerpo partido, qué significa esta sanidad que Él compró para nosotros y no recibamos más la condenación que el adversario quiere darnos. Nuestra propia naturaleza tiende a condenarse cuando hacemos algo mal. Cuando nos equivocamos, viene esa condenación inmediatamente hacia nosotros. Debemos rechazar eso y saber que nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido juzgados todos en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Esto, como lo compartió el Pastor Prince, no es una licencia para pecar. No se trata de que ahora vamos a hacer lo que sea. Es el creer correctamente lo que nos va a llevar a vivir correctamente. Nadie que recibe la gracia de Dios y que entiende lo que es verdaderamente la gracia de Dios va hacia el pecado. Al contrario, cada vez se aleja más del pecado y vive una vida más piadosa, más santa, más justa, más lleno de amor, a causa de que Él ama como ha sido amado a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, me despido para la gente en YouTube. El Padre siga bendiciendo sus vidas, sus corazones, sean guardados bajo la sombra de las alas del Todopoderoso y ojalá que nos veamos la próxima vez entre las nubes recibiendo a nuestro amado Señor Jesucristo.